Buenos días, bienvenidos. Soy el profesor José Rodríguez y en el día de hoy les traigo como tema el cuento. Pero antes les voy a leer un fragmento del cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso. Presten atención. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Aquí hay 7 palabras, que son 7 palabras que nos conectan y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Quién es el protagonista? ¿Por qué un dinosaurio? ¿Y qué pasó antes? No lo sabemos. Y justo por eso es que funciona. Hoy vamos a entender por qué un cuento nos golpea así en tan poco espacio y con tan poco tiempo. ¿Ok? Vamos a definir qué es el cuento. El cuento es la narración breve, con pocos personajes y con una línea argumental corta. ¿Ok? Pero ojo, no es una novela, aunque el cuento y la novela son dos monstruos maravillosos y espectaculares. Mientras que nosotros conseguimos varios personajes en una novela, varias historias, y está en un tiempo extenso, en el cuento conseguimos pocos personajes, una sola tensión y se lee de una sola sentada. ¿Ok? La estructura clásica de un cuento es sencilla: inicio, nudo y desenlace. Pero para que un cuento funcione de verdad, y esto es para ustedes, necesitamos dos cosas más que son esenciales y fundamentales. Primero, tensión sostenida. Cada palabra debe empujar hacia el final. Si sobra algo, sencillamente lo eliminamos. Segundo, cierre elíptico. No hace falta explicarlo todo. El lector, de forma inteligente, completa los vacíos. Eso es un pacto entre el autor y el lector. Este cuento de Monterroso funciona porque no nos explica absolutamente nada. Y nuestra cabeza sola es la que va armando en la historia a medida que vamos leyendo. ¿Ok? Si se les pidiera a ustedes que elaboraran un cuento, el error más común, estoy seguro, que sería querer contar demasiado o meter una historia familiar o descripciones largas y meter personajes secundarios por aquí y por allá, y definitivamente eso no sería un cuento, sino que sería el resumen de una novela. La regla de oro es fundamental. Un cuento empieza cerca del final. No hace falta contar cómo llegó el personaje a la puerta. Lo importante es qué sucedió cuando se abrió la puerta. Si desean escribir un cuento que funcione perfectamente, tengan presente lo siguiente. 1. El conflicto aparece en las primeras 2 líneas. No hay tiempo para presentaciones. 2. Un solo punto de vista narrativo. No salten de cabeza en cabeza o de historia en historia. Y 3. El final debe sorprender o resonar, ¿bien? Pero nunca traicionar lo que vino antes. Un final inesperado está maravillosamente bien, pero un final inventado en el último renglón, en el último momento, no estaría nada bien. Y lo más importante que deben tener: lean cuentos. No se puede escribir lo que no se ha leído. Vamos a hacer una tarea sencilla, una tarea simple. Escriban en 3 líneas sobre cualquier cosa, lo que ustedes vieron al venir a clase, o un recuerdo que tengan, algo que inventaron. Pero vamos a hacerlo en 3 líneas y con inicio, con tensión y con cierre. ¿Bien? Ese va a ser su primer cuento, su primer gran cuento, su gran obra. No importa si le sale mal, así se comienza, de esa manera se empieza. Por último, les quiero decir, como reflexión, el cuento reside en su capacidad para actuar como un puente pedagógico que vincula la teoría académica con la experiencia humana y la reflexión ética. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.